Hola a todos, quiero invitarles durante este tiempo a poder examinar lo que nos ocurre cuando pasamos por un momento difícil, como todos los que estamos hoy día durante esta pandemia. Llevamos ya prácticamente un año y nuestra vida, nuestra familia, el mundo entero, nuestras ciudades se han estremecido, ¿no es cierto? Y cada uno ha tenido que vivir y cruzar su propia experiencia. Bueno, todas estas situaciones van marcando la vida, ¿no es cierto? Son momentos que simplemente no los advertimos, pero ocurren. Y hoy queremos invitarte a hacer esta serie, que podamos examinar cuáles son nuestras reacciones naturales, pero a la vez, de acuerdo a la Escritura, cómo apoyarnos para pasar, como decía el salmista David en el Salmo 23, cuando cruce por estos valles de la vida. Fíjate que en el proverbista en Eclesiastés, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, 12, dice: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Dice: como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias tan repentinas que no se advierten, ¿no es cierto?, pero están ahí, tenemos que cruzarlas. Y en esta serie vamos a ver que la primera reacción que ocurre en un ser humano, como tú y yo, es que nos conmovemos, nos somos estremecidos. Y luego que viene esta conmoción, que es un momento que la vamos a hoy día a examinar, lo primero que vamos a hacer cuando nuestra vida se conmueve y cómo reaccionamos frente a esa conmoción. Luego a la conmoción le sigue el dolor, porque después que pasamos por este estremecimiento, como digo yo, natural, sufrimos la pérdida, y eso tiene que ver con que pasamos por un momento de duelo, que le hemos llamado, y duelo no está asociado tan solo a la pérdida de una persona, sino que muchas cosas vamos a perder en la vida. A lo mejor te ha tocado perder un trabajo, perder una relación familiar, perder a lo mejor un proyecto, no sé qué es lo que te ha tocado vivir durante este tiempo, pero luego de la conmoción viene el dolor. Y una vez que viene el dolor y lo asumimos, ¿no es cierto?, y vivimos ese proceso, que lo vamos a aprender también, que es como un pequeño laboratorio que Dios tiene para allí tratar con nosotros, viene la lucha, porque digo que el dolor va a depender cuánto tiempo nosotros nos resistimos o luchamos con las circunstancias. Y muchas veces no nos damos cuenta que no tan solo luchamos con las circunstancias, con las cosas que están dentro de nosotros, con nuestros miedos, con nuestros temores, sino que también luchamos contra otras personas. Pero la lucha mayor que vamos a ver es la lucha contra Dios. Bueno, después que viene la lucha, viene la rendición, como lo vamos a ver también en las Escrituras. Hay personas que lucharon contra Dios. Dice allí en Génesis 32, cuando Jacob luchó contra Dios. Y vamos también a ver y aprender que cómo podemos luchar contra Dios o con Dios y salir bendecidos. Una vez que, luego de haber sido conmovidos, ¿no es cierto?, de sufrir esa pérdida y luchar con Dios o con las personas o con nosotros mismos, nos rendimos. Pero luego a la rendición viene este proceso, digo yo, donde finalmente Dios saca lo mejor de nosotros. Extirpa lo que no sirve, pero nos santifica y nos consagra para poder finalmente, toda esta conmoción que parte allí, en esa puerta, ¿no es cierto?, de inicio, para terminar finalmente con un servicio, con esa rendición y esa santificación, la transformas en servicio a otro. Porque viene a decir, sacar las cuentas y decir: ahora entiendo por qué me tocó vivir todas estas circunstancias, por qué tuve que sufrir esta pérdida, por qué tuve que pasar por este valle. Hay cosas que finalmente, como decimos muchas veces, no las vamos a poder pasar por el lado, vamos a tener que cruzar, porque así dice el salmista David en su Salmo 23, muy conocido por todos. En el verso 4 dice: aunque pase, en otra versión dice: aunque cruce por valles. Y eso significa que tiene un inicio y tiene un término, y todo este proceso es el que vamos a examinar durante estos próximos días. Ezequiel
3:15 dice que si vamos a la conmoción misma, dice que este profeta, producto de toda la conmoción, acuérdense que Ezequiel vivió en el proceso donde Israel, Jerusalén fue destruido y el templo fue destruido y fue producto del pecado del pueblo. Y él estaba conmovido, producto de todo lo que estaba viendo. Y en un momento dice, sin saber, estuvo allí 7 días, sin saber qué hacer ni qué decir. O sea, la conmoción es eso, cuando no sabes qué hacer ni qué decir frente a un evento inesperado en la vida. Isaías también lo demuestra en uno de sus capítulos del libro, ¿no es cierto? El profeta, ahí en el capítulo 21, verso 3 al 4, dice, por eso me duele todo el cuerpo, mis dolores son como los de una mujer que da a luz. Me inquieté debido a lo que escuché, me atemoricé por lo que vi. Mi mente está confusa, el miedo puede más que yo. El atardecer que tanto gustaba, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos románticos, nos ponemos la puesta del sol, dice que para él se había puesto como un momento espantoso. Ese es un momento de conmoción que muchos de nosotros podemos estar a lo mejor viviendo. Si estás escuchando esto, a lo mejor estás viviendo un momento de conmoción. Bueno, y fíjate que frente a la conmoción pueden ocurrir 3 realidades. Estamos examinando la primera reacción natural que viene frente a un problema, a una circunstancia adversa que no esperabas. Y la primera realidad es que puede que tú conozcas a alguien que esté atravesando esta situación difícil. O sea, estás parado en la vereda del frente. Y hoy día vamos a ver cómo podemos reaccionar frente a aquella persona que está en conmoción. Lo segundo que puede estar ocurriendo es que tú estés pasando o atravesando una situación difícil. Y la tercera condición es que ni siquiera te has dado cuenta y estás a puertas de cruzar por ese valle difícil. Ni siquiera le vas a pasar ni por arriba ni por el lado, sino que vas a tener que cruzarlo. Y la idea es que en estos días podamos examinar cómo, de acuerdo a las Escrituras, hacer, ¿no es cierto? Porque la Escritura siempre nos va a invitar a hacer, cómo hacer frente a estas 3 realidades. Que otro esté pasando una situación difícil, tú estés cruzando o estés preparado para a puertas de pasar por ese valle de dificultades. Esto es lo que vamos a hacer. En esta noche simplemente vamos a ver primeramente lo que dice cuando vemos a alguien, ¿no es cierto?, que está cruzando por ese valle de dificultad. Y el apóstol Pablo nos recomienda, fíjate en Gálatas 6:2, dice, cuando tengan dificultades, esta debe ser nuestra actitud. Debemos ayudarnos unos a otros. De esa manera, resume todo, dice, de esa manera, o es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Jesús lo dijo, en 2 mandamientos se cumple toda la ley. Ahí en Mateo 22, 37 al 39 le dice a los discípulos y a la gente que estaba con ellos, le dice, miren, si ustedes aman a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, y aman a la gente como ustedes mismos, en esos 2 mandamientos ustedes cumplen toda la ley. Bueno, esta es la manera de cumplir, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos manda. Ayudar a otros como a nosotros nos gustaría que nos ayuden. Entonces, esta es la primera actitud que tenemos que disponer cuando alguien esté pasando por un momento de dificultad. Vamos a lo práctico. ¿Cómo ayudar a alguien que está en conmoción, que está viviendo un momento difícil? A lo mejor hoy día tuvo un diagnóstico positivo. O tal vez fue a hacerse su escáner y dijo, hey, hoy día, ¿sabes qué? Cáncer. O tal vez te llegó la carta diciendo muchas gracias por todos estos años de servicio. O tal vez perdiste alguna empresa. Cualquiera sea la circunstancia de que tú estés viendo a alguien atravesar, vamos a ver cómo en lo práctico podemos ayudar a quien lo está viviendo. Bueno, lo primero que nos recomienda la palabra es que tengo que hacerme presente. Muchos dicen, no sé qué decir. La verdad es que ni siquiera esperes ni siquiera una invitación, porque le hemos llamado a esto el ministerio de la presencia, el servicio de estar presente. Simplemente estar.
Porque muchas veces nuestra ausencia se justifica con esta típica frase, ¿no es cierto? Que decimos, la verdad que no sé qué decirle frente a esta conmoción que está viviendo esta persona. Pero te quiero decir que muchas veces esas palabras van a sobrar. Porque hay ejemplos en las Escrituras donde particularmente hubo personas que lo perdieron todo. ¿Te recuerdas de Job? Job lamentablemente perdió no tan solo sus bienes, sino que perdió toda su familia. Dice que un grupo de extremistas arremetieron contra su casa y lamentablemente le quitaron toda su familia. Frente a esa conmoción, ¿qué harías tú? Yo no sabría qué decir muchas veces, pero simplemente dice que sus amigos fueron y estuvieron con él. Mira, acompáñame a Job 2:11. Dice, cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares. ¿Para qué? Para consolarlo, para confortarlo, simplemente para eso. Por lo tanto, qué interesante es que en este tiempo, si estás viendo a alguien que está en dificultades, no esperes que te invite, ¿no es cierto? No esperes que te diga, hey, ¿me puedes venir a ver? No, lo primero que tengo que hacer, cómo ayudar frente a estas circunstancias donde alguien está viviendo tiempos difíciles, es que simplemente me hago presente, estoy con él. Lo segundo, en la práctica, lo que tenemos que hacer es compartir ese dolor. Fíjate que muchas veces decimos, cuánto siento tu pérdida. La verdad que el compartir el dolor es hacerme parte. Cuando alguien pierde, dice la Escritura, todos perdemos. En palabras bíblicas dice en 1 Corintios 12:26, si algún miembro sufre, todos los miembros sufren. Y si alguno es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Entonces, como consejo práctico en este tiempo que todos, yo creo que muchos están viviendo muchas dificultades, no tan solo estemos presentes, practiquemos el servicio de la presencia, sino que hagámonos parte de aquel dolor, como lo muestra allí en Job. Si tú sigues leyendo el pasaje del capítulo 2, en el verso 12 y 13, mira lo que dice. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Tiene que haber estado estremecido a tal punto que estaba desfigurado. Imagínate perderlo todo y perder más encima a su esposa y sus hijos. Con fuertes lamentos, dice, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días, imagínate, y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno, subraya eso, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Así que el estar presente muchas veces las palabras van a sobrar. Simplemente acoge a alguien, abrázalo y manifiéstale ese momento de que estás sufriendo con él. Estos hombres, amigos, estuvieron ahí simplemente, día y noche, 7 días, 7 noches, sin decir simplemente nada. Yo creo que este es el tiempo de practicar la presencia, pero también hacernos parte del dolor de muchos que están padeciendo. Y lo tercero, aparte de hacerme presente y dolerme con aquellos que se duelen, es que te invito a que tomemos la iniciativa. Yo creo que la iglesia en este tiempo, como siempre ha sido en la historia, fíjate que la iglesia siempre se ha movido hacia el dolor. De allí nacen los hospitales, en medio de las pandemias, de las guerras, donde todos huyen, la iglesia avanza hacia el dolor. No huye, sino que avanza. Y yo creo que ha llegado el tiempo de tomar la iniciativa. La iglesia en este último año, yo creo que ha sido desafiada a ayudar, no tan solo a los de casa, a aquellos que nos conocemos y nos congregamos habitualmente, sino que Dios nos ha llevado a ayudar a aquellas personas que ni siquiera conocemos muchas veces y tenemos mucha relación con cada una de ellas. Tomar la iniciativa tiene que ver con no decir si necesitas, llámame. Todo lo contrario. Ya deberíamos sacar
esa frase de nuestros labios. Fíjate que yendo un día camino al centro, el Señor nos hizo llamar a alguien muy cercano y preguntarle, está viviendo un momento de conmoción producto de una quimio. Y bueno, el Señor, hemos estado permanentemente monitoreando, preguntando cómo va, y ese día junto a mi esposa llamamos y le preguntamos cómo estaba, y nos decía que iba allí en todo su proceso y que al día siguiente tenía una quimio, una sesión. Bueno, y le dijimos, después de saludarle, preguntar cómo estaba, yo le dije, bueno, si necesitas algo, llámame. Y cuelgo el teléfono y el Señor me amonesta y me invita, me dice, ¿cómo que si necesitas, llámame? Porque el ministerio del servicio no es tan solo estar presente y dolernos con los que se duelen, sino que nos lleva a tomar la iniciativa. El Señor tomó la iniciativa, el Padre tomó la iniciativa por nosotros. Él me envió a su Hijo por nosotros. El Señor murió por nosotros. Él tomó la iniciativa de ir a la cruz porque nosotros estábamos perdidos. De la misma manera, ese día tomamos el teléfono nuevamente y con mi esposa le dijimos, ¿sabes qué? Mañana te queremos ir a buscar al hospital, te queremos llevar o ir a buscar. Y así lo hicimos. Ni siquiera dimos la posibilidad para que nos dijera que no, sino que simplemente le dijimos, estaremos ahí a tal hora. Entonces, esto tiene que ver con tomar la iniciativa durante este tiempo. Cuando alguien está en conmoción, cuando esta primera reacción, que es la reacción natural, donde no sabe qué hacer, acuérdate que Ezequiel dice que estuvo días sin saber qué hacer y qué decir. Esas personas que están viviendo, que han sido estremecidas en su vida, lamentablemente necesitan ayuda porque no saben cómo reaccionar, ¿ya? Y esta actitud nuestra, que estamos parados al frente, al otro lado de la vereda, es tomar la iniciativa para ayudarles muchas veces a tomar un consejo, o a tomar una decisión, o a tomar un camino u otro, porque alguien que está en conmoción, lamentablemente, muchas veces no sabe ni qué hacer ni qué decir. ¿Te puedo llevar algo del supermercado? Estoy aquí en el supermercado. ¿Te puedo ayudar? Hoy día estoy aquí en la feria. ¿Quieres que te lleve esto? ¿Te llevo almuerzo? Ya que estás nublado y no sabes qué hacer. ¿Te puedo llevar? Estoy aquí. Eso es tomar la iniciativa. Si ves a alguien o piensa, tómate un par de segundos. Piensa en alguien que sabes hoy día que está al frente y está en un momento de conmoción. ¿Te atreverías hoy día a hacer un acto de fe y tomar la iniciativa para no tan solo estar presente, sino que conmoverte con aquellos que están padeciendo? Proverbios 3:27 dice, si puedes hacer algo, un favor a alguien, a quien lo necesite, no te niegues. Eso dice el proverbista en el capítulo 3, verso 27. Si puedes, si hoy día están las condiciones y te puedes hacer presente y puedes ir y no tan solo conmoverte con aquello, sino que tomar la iniciativa, creo que va a ser un muy buen ejercicio de fe en este tiempo. Bueno, hemos visto qué hacer cuando alguien está en conmoción. La pregunta es, ¿qué hago si yo estoy en conmoción? Si yo estoy pasando por ese valle, como dice el salmista, estoy cruzando. Lo primero es que debo clamar a Dios. Como ejercicio en el Espíritu, tal vez esta sea tu condición hoy día. Y si estás escuchando hoy día, necesitas clamar a Dios por ayuda. Y el clamar tiene que ver con pedir con vehemencia ante Dios. Y muchas veces tiene que ver con gemir, con gritar, dice la Escritura, el clamar. Fíjate que el salmista, cuando escribió todos estos salmos, gran parte de ellos, más de 60 salmos, hablan de que se lamentó ante Dios, ¿no? Es todo agradecimiento y reconocimiento de Dios, sino que muchos de los salmos, de hecho hay un libro entero escrito por Ezequiel que se llama Lamentaciones, donde le expresan
ese clamor. Mira, Dios, lo que me está viviendo, lo que estoy pasando, mira lo que me está ocurriendo. Bueno, el salmista aquí en el Salmo 50:15 le dice, confía en mí, en tus tribulaciones para que yo te libre y puedas darme la gloria. Dios le está hablando al salmista, le está diciendo que confíe, que clame, que en medio de las tribulaciones Él puede ayudarlo y librarlo. Eso es clamar. Lamentaciones 2:19 dice, alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches. Cuéntale cómo te sientes. Esta es la reacción que tenemos que tener. Es la respuesta frente a la adversidad si tú estás hoy día pasando circunstancias difíciles. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si estoy pasando? Es clamar a Dios. Lamentaciones dice en el verso 19 después, levántate en la noche y clama al Señor cuando los guardas inician la ronda. Derrama tu corazón delante del Señor como si fuera agua. O sea, este clamor tiene que ver con un quebranto y contarle al Señor todo lo que estamos viviendo. Clamar a Dios tiene que ver con muchas veces quejarnos ante Dios. Te quiero decir que el quejarse ante Dios es un tipo de alabanza, porque vas a ver que el libro de Lamentaciones y de Salmos tiene que ver con expresarle a Dios todo lo que estamos sintiendo. Por muchos años hemos dicho que debemos dar gracias por las dificultades, pero la Biblia no dice eso, dice dar gracias en las dificultades, porque sería ilógico que alguien diga, gracias te doy por mi enfermedad. No, la verdadera oración es que te doy gracias en medio de esta enfermedad, en medio de este lamento, en medio de, no por, en medio de. Y cuando hacemos esta apertura de nuestro corazón, como si fuera agua, y levanta tus manos hacia Él en actitud de oración. Clama a Dios por tus niños y tus niñas que desfallecen de hambre en las calles. Lamentaciones 2:19. Bueno, clamo a Dios, es lo primero que tengo que hacer, y lo segundo es que debo dejar que otros te ayuden. Fíjate que estos amigos que fueron donde Job, fueron con el propósito de ayudar. Primero practicaron el ministerio de la presencia, como dijimos, se compadecieron con él, tomaron la iniciativa, pero como Job era el que estaba viviendo, él clamó a Dios, pero también se dejó ayudar. Y este es el segundo punto que tú debes trabajar en tu vida si estás viviendo momentos de dificultad, dejarte ayudar por otros. Fíjate que cuando estamos pasando por conmoción, la reacción más natural del ser humano es abstraerse, o sea, irse. Y es natural. Pero lo que yo te quiero invitar en este día es hacer algo totalmente opuesto a lo que nuestra reacción humana es. Encerrarnos, que nadie ojalá nos vea, que nadie me vea llorar, que nadie me vea quebrantado. Pero esto es opuesto a lo que la Biblia nos enseña, porque cuando estás pasando por un momento de conmoción, lo que más necesitas es comunión. Lo que más necesitas es relación con otros. Lo que más necesitas es que otros amigos en Cristo te puedan ayudar, te puedan orientar, porque muchas veces estamos tan nublados que no sabemos ni siquiera qué decir o qué hacer. Déjate ayudar por otros, por tus hermanos, por tus amigos, ¿no es cierto?, en Cristo. Podrías preguntarte en esta ocasión, ¿quiénes son mis amigos? Porque te quiero decir que cuando estás en conmoción, muchos de los que pensabas que eran tus amigos no lo son. Ni siquiera se hacen presentes, pero no los juzgues. Porque Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, sino que lo más probable es que ellos estén pasando su propia conmoción. Y van a aparecer aquellos que muchas veces vas a decir, nunca pensé que ellos o estos iban a aparecer. Proverbios 17, en el verso 17 dice, el verdadero amigo siempre ama, y en tiempos de necesidad es como un hermano. Entonces, mi primera reacción frente a la conmoción, si es que lo estoy viviendo, es clamar a Dios, y lo segundo, dejarme ayudar por otros. Para eso es la iglesia. La iglesia nace a la luz de
ayudar como un cuerpo, como una familia. Si mi dedito yo me lo machaco, ¿no es cierto?, me pego, todo mi cuerpo acude en pos de ello. De hecho, mi otra mano lo primero que hace es ir a sobarlo allí, a apretarlo y darle calor, y le llevo hielito y todo eso. Bueno, eso es la iglesia y eso es lo que debería ser. En tiempos de conmoción se manifiesta allí el ministerio, el servicio de la presencia. Así que saquemos esta reacción natural que es opuesta a lo que debe ocurrir, aislarnos. Por lo contrario, busquemos ayuda, déjate ayudar, porque en conmoción lo que más necesitas es comunión con otros. Déjate ayudar, y nosotros particularmente te queremos ayudar. Hay líderes que te pueden ayudar. Hay matrimonios, si estás sufriendo una crisis matrimonial, déjate ayudar por otros matrimonios que ya han avanzado y que hoy día pueden decir, por esto hoy día entiendo por qué viví esta circunstancia difícil, porque tenía que ayudar a Juan, a Pedro. Bueno, así como existen, ¿no es cierto?, kits de emergencia en la casa, así como existen en el auto, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Que es la tercera condición. ¿Te acuerdas la primera? ¿Cuál era? Cuando veo a alguien que está pasando una dificultad muy grande y está en shock. Lo segundo es cuando yo cruzo. Y lo tercero es cómo estar preparado cuando estoy a puertas de cruzar y me toca pasar ese valle. Bueno, así como existen kits, te digo yo, de emergencia en una casa, un botiquín, en un auto, en una casa también. Bueno, yo creo que en Cristo nosotros deberíamos tener un kit de emergencia para cuando estemos a puertas de cruzar un momento difícil, tengamos herramientas para sobrellevar ese momento. Fíjate que lo primero es que debo trabajar en tener relaciones firmes con otros, porque cuando necesites ayuda vas a tener alguien a tu lado, quien vaya en momento de esa prueba, como estos amigos que tuvo Job, que acudieron en su momento de desgracia. Dios te creó para pasar con otros las dificultades, no te creó para estar aislado. Y la iglesia, la congregación, la familia, ese grupo pequeño donde estás, con aquellos que te juntas habitualmente, es la familia espiritual y natural también, que te va a ayudar a tener estas relaciones profundas, ¿no es cierto? Estas relaciones que perduran en el tiempo. Ahora, ¿cómo construyo esta red de emergencia? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Que realmente funcione. Bueno, Eclesiastés 4, 9, 12 dice, más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro le levanta, pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. ¿Y sabes por qué? Porque muchos de día están fuera viviendo su propio desastre, sin dejarse ayudar. Además, dice, en noche fría, dos bajo una frazada mutuamente se dan calor, pero ¿cómo se calentará el solitario? Y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romperla. ¿A qué te estoy invitando? Tu kit de emergencia tiene que estar compuesto por aquellas relaciones profundas con otras personas que te van a proveer de lo necesario cuando tú no sepas ni siquiera qué pensar, ni qué decir, ni qué decisión tomar. Bueno, lo segundo que debo hacer es que debo desarrollar raíces espirituales. Aparte de desarrollar relaciones profundas hacia abajo como un árbol, tengo que tener raíces espirituales, y la verdad que en esto de las raíces empecé a averiguar mucho y llegué a escudriñar que habían algunos árboles que aun cuando teniendo raíces
que le permitían estar de pie. Cuando venía el calor, y lo vi en el lugar donde vivo, que son árboles que están a orilla de un arroyo, aun cuando venía el calor se marchitaban sus hojas. Yo no me explicaba, decía, estaba al lado del canal con sus raíces, pero ocurría un fenómeno en ese canal de regadío, que cada cierto periodo se cortaba el agua. Y eso significaba que este árbol que estaba plantado al lado de ese canal, sus raíces eran muy superficiales. Eran raíces que estaban ahí bebiendo del agua que cruzaba el canal. Pero lamentablemente cuando se cortaba ese suministro, este árbol, sus hojas se marchitaban porque no resistían el calor. Bueno, esto me hizo pensar mucho, que nuestras raíces tienen que no tan solo estar allí, bebiendo del agua superficial, sino que tenemos que profundizar nuestras raíces. Profundizar nuestras raíces espirituales. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Lo hemos hablado en varias ocasiones, que yo lo he traducido como hábitos que son profundos en nuestra vida y marcan nuestra estabilidad espiritual. Como un árbol, las raíces profundas, para ti la oración tiene que ser una raíz profunda en tu vida. Las escrituras, leerlas diariamente, tiene que ser una raíz profunda. La comunión con otros es una raíz profunda. Y el ser dadivoso, ¿te acuerdas? Lo vimos, 4 hábitos que hacen que un cristiano sea maduro. Conocer las escrituras y leerlas diariamente, tener una relación profunda con Dios en la oración, el relacionarte con otros horizontalmente y también ser dadivoso. Son los 4 hábitos que practicaban los discípulos y llevaron a tener raíces profundas que no se marchitaron cuando vino el calor, ¿no es cierto?, a golpear sus hojas. Fíjate que Jeremías 17 del 7 al 8 tú puedes leerlo completamente, pero allí de manera completa, pero dice que cuyas raíces penetraban hasta encontrar el agua. Eso me llamó mucho la atención, porque a lo mejor hoy día has estado bebiendo de aguas superficiales. Cuando digo son aguas superficiales, que simplemente vienes a una reunión y te vas, pero pasa y empieza a ocurrir la semana y te vas marchitando. ¿Qué está ocurriendo? Estás necesitando no tan solo tener relaciones, sino que relaciones profundas, raíces profundas, con la palabra, con la oración, con la comunión con otros y también con practicar la generosidad. Dice que este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Así que pueden haber árboles plantados a orillas de un río, pero lamentablemente viene el sol y igual se seca su hoja. ¿Por qué? Porque lamentablemente sus raíces no eran profundas al momento de que este suministro de agua se cortara. Y árboles que están plantados en medio del bosque y tú ves con un follaje precioso, con mucho fruto. La pregunta es, ¿cómo sobrevive si no hay agua superficial? Es porque él ha penetrado, ha acabado, ¿no es cierto?, en las profundidades de esa tierra para ir en busca de esa agua que necesita. Esto es lo que hay que hacer como kit y tenerlo preparado de emergencia. Tener relaciones profundas y tener raíces profundas, que es lo segundo que te acabo de explicar. Fíjate que hay un árbol llamado secuoya. Las secuoyas son árboles que tienen varias características y una de ellas es que se cultivan en arboledas, ¿ya? Se cultivan en arboledas porque no pueden vivir solos. ¿Y tú sabes qué altura alcanzan estos árboles? Alcanzan más de 120 metros. Imagínate, si quieres llevarlo a lo práctico, un edificio de 50 pisos. Son árboles enormes, no hay especies tan grandes como esta. Las secuoyas tienen no tan solo la particularidad de estar allí, cultivarse en arboledas, ¿no es cierto? O sea, juntitos unos con otros. ¿Y sabes por qué lo hacen así? Esto lo lleva a ganar tal altura por una sola y sencilla razón: que sus raíces, aparte de penetrar en la tierra para ir en busca del agua, dice la ciencia que sus raíces las entrelazan
horizontalmente. Eso quiere decir que no tan solo van en la profundidad de busca de agua, sino que también se amarran unos con otros, se entrelazan unos con otros para poder alcanzar esa gran altura. ¿Quieres crecer en el Señor? Bueno, comienza a preparar tu kit de emergencia para que cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga el viento que sin lugar a dudas azota esos árboles, imagínate a 120 metros de altura, cómo pega el viento, 70, 100 kilómetros por hora. De esa misma manera estos árboles se mantienen en pie porque han logrado cultivar relaciones que se entrelazan con otros. Te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Son amigos de afuera del mundo? ¿O son personas que realmente han trastocado tu vida y hoy día te puedes enlazar con ellos y en momentos difíciles, de dificultades, puedes acudir a ellos para que te orienten y te ayuden? De esta manera, al desarrollar estas raíces espirituales que no tan solo profundizan, sino que también se entrelazan, te quiero decir que vas a estar seguro para que cuando tengas que vivir un tiempo difícil, no decaigas, no caigas como un árbol pasaría si estuviera solo como estas secuoyas, ¿no es cierto? Hay fotos en la internet donde puedes ver allí árboles caídos tan grandes como estos, producto de que estaban aislados. Fíjate que hay una gran diferencia entre ser un espectador de una congregación, de un lugar, a ser un miembro, ¿no es cierto? Porque un espectador solamente asiste a reuniones, pero un miembro se hace parte, se entrelaza con otros en la labor que ha sido dada a la iglesia. Bueno, para ir culminando en esta jornada, es que Colosenses en el capítulo 2, versos 6 y 7 dice: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Y subraya esto en tu escritura: con profundas raíces. ¿En quién? En Él. Firmemente basados, ¿en quién? En Él, por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Te quiero invitar que puedas inclinar tu rostro en esta jornada y decirle: Señor, gracias por que hoy día no tan solo he sido instruido a cómo reaccionar cuando estoy en conmoción, sino que también a cómo ayudar a aquellos que están en conmoción. Pero por sobre todo, prepáranos por medio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio de la relación con otros, a estar equipados para que cuando vengan los vientos fuertes, cuando tenga que cruzar esos valles, esté realmente sustentado en Cristo, en ti. Amén.